Bueno, ¿quién de ustedes ha leído o leyó ya el Evangelio de mañana? ¿De qué trata el Evangelio de mañana? El Evangelio de mañana es el Evangelio de... Yo lo metí. Sí, ya, claro. Nelson, juiciosísimo, ya. El Evangelio de mañana es el... Hay que leerlo con tiempo. Mateo 5, 21, 37. 5, 17, 37. 21. Léalo. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: no mates por el que mates. Bueno, entonces ahí está hablando del decálogo. ¿Dónde empezarían ustedes la lectura mañana? La pregunta, ¿dónde empezarían ustedes la lectura mañana? En el decálogo. Empezarían en el decálogo, que está inmediatamente antes del rito 2. Entonces ahí debemos empezar, en el decálogo, porque el Evangelio hace precisa relación: no mate, no robe, no fornique, no adulteres, todo, ¿cierto? Ahí es donde deberíamos empezar la lectura mañana. A eso quería llegar. El domingo pasado, o la reunión pasada, nosotros vimos que habían 3 iglesias católicas y habíamos hecho toda ese símil de la iglesia anglicana, romana y ortodoxa. Dentro de todo ese contexto, siempre nosotros decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esas son las características fundamentales de estas 3 iglesias. Y esto lo sacamos cuando leemos nosotros el credo. O sea, tenemos una, santa, católica y apostólica. Cada una de esas tiene su definición. Cada una dice por qué es una, hay que definirlo, por qué es santa, por qué es católica y por qué es apostólica. Entonces, estas son, como digamos que, el tronco, el arranque de la catolicidad de las iglesias. Y dijimos que la catolicidad de las iglesias no se mide por en cuántos países estamos, sino que cuando la iglesia se reformó, tanto la ortodoxa como la anglicana, regresaron los primeros padres de la iglesia, se retrotrajeron, empezaron a cuestionarse qué es lo que nosotros estamos haciendo que sea bíblico para continuarlo haciendo y qué no es bíblico para dejarlo de hacer. Entonces nosotros decimos que la iglesia anglicana, todas estas 3 iglesias son iglesias piramidales, en el mejor sentido de la palabra. Y que estas iglesias, cada una tiene su representante legal. El representante, la figura, el líder espiritual de cada una de estas denominaciones está en Canterbury Este, en Roma Este, o en el Vaticano, como lo quieran llamar, si es jefe del Estado, y la ortodoxa está en Jerusalén. En Jerusalén. ¿Por qué son iglesias piramidales? Son iglesias piramidales porque pertenecen a una estructura superior. No las demás iglesias reformadas. Ellas no tienen ese tipo de estructura, porque en cada país son iglesias independientes, autónomas. Y esa independencia autónoma les permite afiliarse, cuando son reconocidas, afiliarse a una organización mayor. Pero estas tienen toda una estructura piramidal. Cada una de estas iglesias está compuesta también por otras iglesias, por otras provincias. Entonces nosotros dijimos que en la comunidad anglicana está compuesta por 38 provincias. Y que esas provincias son con P mayúscula, porque son provincias grandes. Roma también está compuesta por provincias. Está la provincia del occidente,
y la provincia del Oriente, en vocación al Papa. ¿Y cómo la provincia de Oriente y la provincia de Occidente? Sí, porque muchas iglesias que están en vocación al Papa están en el Oriente y otras están en el Occidente. Aquí también hay unas que están en Oriente y otras están en Occidente y están en vocación. Simplemente que a las de Occidente, la Iglesia de Roma no les permitió el matrimonio. Pero las de Oriente sí. Entonces, muchas de las estructuras del Oriente, en vocación al Papa, los obispos son casados. La Iglesia Ortodoxa también tiene iglesias en Oriente y iglesias en Occidente. El representante es el arzobispo de Jerusalén. Yo le mandé ayer un documento, una firma que hizo el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, se lo mandé a su WhatsApp, con el arzobispo ortodoxo, de Jerusalén, que es Bartolomeo I. Y eso tenía que ver con los derechos humanos, con la trata de blancas, tiene que ver con todo eso. Pero entonces hay iglesias también en Oriente y en Occidente. En Occidente está Rusia, si se quiere, Croacia, son siete patriarcados, pero el líder, el representante, el líder ecuménico es el de Jerusalén. Hasta ahí fue la clase pasada, ¿lo recuerdan? Ahora vamos a ver entonces lo que nos interesa y vamos a ver de lo que nos interesa. Vamos a ver la estructura de la iglesia anglicana. ¿Cómo está compuesta? La composición de la comunión anglicana. Ya habíamos hablado de los nombres. Y en un documento que les mandé, les dije por qué, no se lo he enviado, por qué tomó el nombre de iglesia episcopal. Resulta, yo soy muy malo para los mapas, pero digamos que esto puede ser como que lo de Estados Unidos. Y entonces, a Estados Unidos, Inglaterra invadió, conquistó, penetró en esa tierra. Y muchos se quedaron en este área. La mayoría que se quedaron venían abdicando y no reconociendo al rey. Y entonces cuando llegaron acá, los soldados y los peregrinos, en la parte norte de los Estados Unidos, empezaron a cuestionarse cómo lo vamos a llamar. Y dijeron, anglicanos no, porque entonces no estamos en vocación al rey, porque venimos abdicando al rey. Cuando se constituyó y se formó la iglesia en esta área, empezaron a cuestionarse dónde vamos a conseguir obispo para nosotros. Entonces, fueron a Aberdeen. Aberdeen está en la parte norte de la isla británica, en Escocia, donde se hace el whisky bueno. Del que toman los obispos. Exactamente, ganan 12 y 18 años. Nada de polvo, nada de eso. Entonces, fueron a Aberdeen. En Aberdeen la iglesia es episcopal. ¿Por qué la iglesia le puso allá episcopal? Porque igual venía independizándose la parte norte de la parte sur. Y entonces a veces nosotros decimos, bueno, ¿de dónde sale eso de la vía media? La vía media viene más o menos de decir que aquí está Inglaterra, que aquí está el mar, que aquí está Europa y aquí está Italia. Y entonces dice que la vía media ni tanto para arriba ni tanto para abajo. Si baja mucho, muy conservadora, pero si sube mucho, muy liberal, porque son los episcopales. ¿Sí me entienden? Entonces la vía media, la interpretación que dan para la vía media es ni tanto que seamos muy conservadores, que lleguemos a Roma, ni tanto de liberales que nos vamos para el norte y entonces nos volvamos muy episcopales. Entonces, la comunidad anglicana es una vía media. Y una vía media que se puede mover fácilmente entre los muy conservadores y los muy liberales.
entre que si usted le venera a la Virgen María como si no la venera, no hay problema. Eso no lo afecta para la salvación. ¿Sí me entienden? Si, como decían ahora, usted le postra a María todos los días y le reza 20 rosarios como un loro, eso ni lo perjudica ni le estorba para su salvación. ¿Más o menos entendido esto? Entonces, la iglesia ya aquí dijo, bueno, tenemos un clérigo preparado ya, mandémoslo o llevémoslo a Escocia para que en Escocia lo ordene. Y en Escocia lo ordenaron y lo consagraron como obispo y vino entonces a empezar el trabajo misionero, ya como obispo en el Estado. En la medida en que fue creciendo la iglesia necesitó entonces dividirse en estructuras. Entonces ahí empezaron a formarse diócesis por todos los 52 estados de los Estados Unidos. Y fue tanto lo que creció que en algunos estados tuvieron que formar 2 y 3 diócesis. Cuando creció la iglesia empezó a salir. Y cuando salió, se fue para ultramar, quiere decir para estos lares. Y aquí formó también una provincia, empezó a traer misioneros. ¿Dónde empezó fundamentalmente? En la zona del canal, porque desde el año 1900 empezaron a emigrar ingenieros, topógrafos, geólogos a la isla, a Panamá. Y estando en Panamá dijeron, bueno, empecemos una misión en Colombia, empecemos otra en Ecuador, y así fue extendiéndose. Sin embargo, los ingleses entonces se echaron fue más para el sur. Y por eso, el sur del continente, donde está Chile, Perú, Bolivia, Argentina, ellos formaron una provincia, pero una provincia anglicana. Los ingleses se fueron para allá, por eso son dueños de las Malvinas, porque se fueron y penetraron, porque esos países del sur estaban descolonizados. Entonces, recibían gente. Llegaban barcos con italianos, con ingleses, con europeos. Y allá se formó otra iglesia anglicana. Pero como estamos hablando de esta provincia, de los Estados Unidos, donde nosotros pertenecemos, esta se fue extendiendo. Se ve para Ecuador, se ve para Colombia, se ve para Venezuela, y se fue extendiendo hacia el sur. En un principio, nosotros hacíamos parte de la diócesis del oeste, de la diócesis de Panamá y zona del canal. Y el obispo era un americano que estaba dentro de la zona del canal, que era zona americana. Esto se fue creciendo tanto que entonces dijeron, vamos a dividirnos para que podamos administrar. Y entonces fueron formando provincias con P minúscula. Y dijeron, ven, aquí formamos una provincia, aquí formamos otra provincia, aquí formamos otra provincia. Y se constituyeron 8 provincias dentro de los Estados Unidos. Cada diócesis con su obispo, se unían para que compartieran los ministerios, recursos, clero, y se reunieron para compartirlos. Entonces se formaron 8 provincias en los Estados Unidos y una provincia en ultramar, que correspondía a todo México, Centroamérica, Colombia, Ecuador y Venezuela. Y las islas del Caribe, Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, República Dominicana. Entonces, estos formaron otra provincia que es la 9ª provincia. Entonces, dentro de los Estados Unidos hay 8 provincias, pero fuera hay una provincia, que es la provincia de ultramar o la provincia del sur de los Estados Unidos, que es la 9ª provincia. Esas 9 provincias con P minúscula se reúnen y forman lo que llaman un sínodo. Y se reúnen cada 3 años. Y tienen sus obispo presidente también, con P minúscula. Y toda esta iglesia se reúne una vez cada 3 años también, para que cada 9 años elijan un primado. Un obispo presidente y primado de la iglesia, que es el que nosotros tenemos ahora. Hace 3 años nos reunimos y votamos
por una persona de color negro para que fuera el primado, presidente y primado de la Iglesia Episcopal. Ese señor, que nosotros elegimos por 9 años, es el que preside una de estas provincias. Una de las 38. Cada una de esas provincias tiene sus propios estatutos, tiene su propia organización, como la comunión anglicana en general tiene su propia estructura. En otras palabras, si nosotros decimos que Bogotá, distrito capital, tiene su propia estructura, tiene un alcalde, unos concejales, ¿cierto? Así la diócesis tiene un obispo diocesano y unos comités permanentes. Y si me agrando un poquitico, digo que Cundinamarca tiene un gobernador y unos diputados a la asamblea, ¿cierto? Y eso es lo que yo podría llamar una provincia. Y el país tiene un presidente con unos ministros dentro del Estado, que es lo que yo podría llamar una provincia con P mayúscula. ¿Entendieron? Así lo tiene Ecuador, así lo tiene Perú, así lo tiene Chile, así lo tiene cada una de las provincias con P mayúscula. Pero los estatutos, la organización interna de esta provincia puede ser muy diferente a esta. Usted no puede confundir la Constitución de Ecuador con la Constitución de Colombia. Ah, ¿son países democráticos? Sí. ¿Eligen sus propios presidentes? Sí. Pero la estructura interna puede ser totalmente diferente. Así opera entonces esto. Cuando la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos empezó a ordenar mujeres y empezó a avanzar, a ser liberal de lo que yo estaba hablando ahora, igual que Escocia, igual que otras iglesias, cuando se dice episcopal, piense siempre en liberalismo, amplitud, reconocimiento. Cuando la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos empezó a ordenar mujeres a cambiar el libro, a volverse más liberal, estos empezaron a tener repulsa. Cuando empezó a ser incluyente, estos empezaron a hacer repulsa, es decir, no lo reconozcamos, no lo dejemos entrar, cerrémosle la puerta. Pasa como en las casas, ¿no? Cuando llega el hijo, la oveja negra de la casa, entonces todo el mundo está pendiente. Cuidado, lleva el televisor. Bueno, que el computador esconde. Más o menos. Entonces empezaron a cerrarle las puertas, pero no lo podían echar. Empezaron a hacer repulsa, pero no lo podían echar, porque la estructura no permite echar a nadie. Ah, es que la Iglesia Episcopal la echaron de la comunidad anglicana. No la pueden echar. Hemos hecho muchos estudios, se han mirado la Constitución y todo. Todos estos arzobispos, todos estos primados de acá, acompañan el arzobispo de Canterbury, lo aconsejan, están con él. Como lo hace la Iglesia de Roma con los cardenales. El Papa llama a los cardenales y dice, quiero un consejo sobre la ordenación de mujeres. No estamos de acuerdo. Ah, bueno. Pero pone el tema sobre la mesa. Igual pasa acá. Exactamente igual. Igual pasa en la Iglesia Ortodoxa. Esta organización así, que digo que tiene su propia forma de elegir. Por ejemplo, nosotros elegimos los obispos en la asamblea. Pero en Europa, ni en África, los eligen. El obispo va buscando su sucesor y lo va preparando. Y cuando ya el obispo se va, dice, vamos a consagrar a este hombre como mi sucesor. Muy similar a lo que hacen las otras iglesias, pero esta es más liberal, más abierta. Y a este obispo que eligen en esta diócesis de acá, si no tiene el visto bueno de todo este grupo, no lo consagran. Y no solo de los obispos, sino de los comités permanentes de cada diócesis. Cada comité de cada diócesis le mandan una solicitud. Ese es el perfil de esa persona que eligieron. ¿Usted está de acuerdo en que lo elijamos obispo? Y las personas, los comités y los obispos decimos sí o no. Ya pasa que uno que practicaba el yoga, que se sentaba y que meditaba en el yoga, dijimos, ese es más oriental que acá. Entonces, hubo repulsa y no lo consagramos. Dijeron, ellos tienen que elegir otro. ¿Entendieron cómo es la estructura? Es una estructura autónoma en donde cada
cada provincia con P mayúscula es autónoma en poder llevar adelante su misión. ¿De qué no se debe desenfocar? ¿De dónde no se debe salir? Del libro de oración común. Lea, ¿quién tiene el libro de oración común? Lea el prefacio, dice, nosotros recibimos la fe, la doctrina de la comunión anglicana. Mientras profesemos que estamos dentro de la comunión anglicana, que conservamos la fe, conservamos la estructura, estamos en vocación al arzobispo de Canterbury, seguimos dentro de la comunión. Pero si yo me salgo de esos parámetros, léala por ahí. La Iglesia de Inglaterra, a la que debe la Iglesia Episcopal, mediante Dios, su primer establecimiento y por mucho tiempo su mantenimiento, cuidado y protección, tiene como regla en el prefacio de su libro de oración común que las fórmulas particulares del culto divino y los ritos y ceremonias designados para el mismo son cosas indiferentes y alterables por su naturaleza, y así se reconocen. Por consiguiente, es razonable que después de consideraciones graves e importantes, y de acuerdo con las diversas exigencias de los tiempos y las ocasiones, puedan hacérseles cambios y alteraciones, si aquellos constituidos en autoridad los juzgaren de tiempo en tiempo necesarios y convenientes. Nosotros podemos modificar la oración común, decir, estas oraciones ya no van, debemos colocar otro tipo de oraciones, o la forma de rezar no debe ser esta, de orar no debe ser esta, sino aquella. Entonces lo ponen en consenso. No es que el arzobispo diga, no, lo ponen en consenso y lo discuten para ver. ¿Qué pasó en el año 1976? En el año 1976 hubo una convención, y esa convención dijo, vamos a cambiar la oración común y está muy obsoleto, vamos a modernizarlo, no hablemos de voceo majesático, vosotros hermanos, que por la gracia de Dios os convertiste, entonces vamos a cambiar ese tipo de voceo majestático, vamos a ponerlo en un lenguaje más popular. Entonces no utilicemos el lenguaje de Shakespeare, ni utilicemos el lenguaje de Cervantes, sino que utilicemos el lenguaje que usamos ahora. Entonces salió este libro. Pero muchos clérigos y muchos obispos se fueron de la iglesia porque les cambiaron el libro negro por uno azul. Después de varios años, dijeron, bueno, ¿qué es lo que no le gusta del libro? No, que a mí me gustaría que esta oración permaneciera. Bueno, acomodémosle, venga, se la ponemos aquí, y retornaron. Pero para la misma época empezaron las ordenaciones de mujeres, entonces nos dijeron, no queremos reverendas en el altar, mujeres embarazadas. Lo que les mandé esta mañana, ustedes no leyeron, alcanzaron a leer, un artículo muy bonito. Entonces, nos vamos de la iglesia, algunos se fueron. Otros se dieron cuenta de que realmente la magnificencia de la mujer en el altar valía, y valía la pena, entonces regresaron. Ahora unos salieron corriendo porque ordenaron a un homosexual, y se están dando cuenta de que eso no es un obstáculo, un tabú, entonces están regresando. Eso es lo que pasa en todo. Uno habla en una casa, no, que la hija mía no volvió, que ya 2 años que no vienen, nos visita, y uno va y le dice, es tu mamá, lo que está diciendo, no, regresa, mamá, perdón, ¿no? Está en la casa de todos. Entonces, todos los días están regresando, todos los días están yendo, como cualquier familia de creencia. Este mamarracho así, diciendo que son 8 provincias, que hay una por fuera de Estados Unidos, que la provincia con P mayúscula. Dentro de cada provincia, cada 10 años, de cada provincia con P mayúscula, cada 10 años, eligen, yo le dije la vez pasada, un obispo, o elegimos en la Asamblea Mundial un obispo, un clérigo, y cuando hablamos de clérigo hablamos de presbíteros y de diácono, y un laico, para que forme el Consejo Consultivo Anglicano. Las siglas en inglés son Consejo Consultivo Anglicano. No, perdón, Anglican Consultum Council, ACC, Anglican Consultum Council. Ese comité, esas 3 personas multiplicado por 38, me va a dar 107, ¿cierto? Que fue la operación que hicimos la vez pasada. Pero como es muy grande, entonces estos 107 se reúnen una vez y eligen un comité permanente.
entonces eligen uno de cada provincia. Entonces eligen solo uno, que serían 38, ¿cierto? En uno iría un obispo, en otros iría un clérigo, en otro iría un laico. Entonces, esas 38 personas se reúnen fundamentalmente 2 veces al año en cualquier parte del mundo, con el arzobispo de Canterbury. Entonces tenemos la primera, uno de los órganos de poder de la Iglesia Anglicana, o de autoridad, de poder, no de autoridad, es el arzobispo de Canterbury, el primero. El segundo es el comité permanente del Consejo Consultivo Anglicano, del Anglican Consulting Council. Llevo 2, ¿cierto? Y el tercero es que el arzobispo de Canterbury convoca cada 10 años a todos los obispos del mundo. Y tenemos el tercer órgano de dirección de la Comunión Anglicana. Entonces, no solo dirige el Papa, no solo, en Roma solo dirige el Papa. En la Comunión Anglicana es el arzobispo de Canterbury, con el comité permanente del Consejo Consultivo y con los obispos de la Iglesia. ¿Está ahí? ¿Entendido algo? Bueno, ahora sí vamos a lo local. Vamos a... Perdón, una pregunta, señor obispo. Diga, padre. Y allí, como decía en otra clase anterior, señor obispo, en primer lugar, buenos días. Un saludo muy fraternal a usted y a todos los participantes en el set. Gracias. La palabra episcopo viene del griego, que Sí. quiere decir el que vigila, el que controla, el que reúne, es el que orienta. Sí. No sé si acá se puede llamar iglesia episcopal, iglesia de obispos. Sí, sí, porque la palabra obispo es el director, el guía espiritual. ¿Cómo dicen los cánones diocesanos? Los cánones diocesanos tienen una definición muy bonita de qué es el obispo. Es el padre de la comunión de fe. Y episcopo, lo que usted está diciendo es absolutamente correcto. Es eso. Entonces la iglesia episcopal es una iglesia de obispos. Trata de confundirse mucho con Roma, pero Roma, anglicanos y ortodoxos son obispos. Que algunos jerarcas, por la estructura de cada una de las denominaciones, se denominen arzobispos, pero nunca cardenales, solo en Roma. Arzobispos quiere decir una persona que bajo su dirección hay varios obispos, como sucede en Roma y como sucede en la iglesia de Jerusalén. ¿Contesté? Gracias, señor obispo. Sí, muy acertada, gracias. Bueno, entonces vamos a lo local. Ya hablamos de la estructura grande de la provincia con P mayúscula, ahora vamos a lo local. Diócesis. No puede haber una diócesis sin un obispo o sin varios obispos. Y la diócesis depende del número de clérigos y sacerdotes que tenga. La estructura aquí es de abajo para arriba. La estructura de las iglesias continuantes son de arriba para abajo. Entonces, primero consagran un obispo y que ese obispo vaya a hacer misión y a ver a quién consigue y cómo cuadra la cosa. Aquí no, primero nosotros hacemos el fogoncito y dependiendo del fogoncito, si el fogoncito se va creciendo, vamos estructurando las comunidades. Lo que preguntan ustedes, ahora nosotros hablamos de parroquias y de misiones. Son los términos fundamentales. De esto que surge, parroquia es parroquia ayudada o autosostenida o autónoma. Son bien diferentes. Cuando la parroquia es autosuficiente, cuando hablamos de parroquia con P mayúscula, hablamos de parroquia con P mayúscula, cuando la comunidad estructurada puede pagarle todos sus beneficios al clérigo. ¿Cuáles son los beneficios? Seguridad social, fondo de pensiones y salario. Cuando hablamos de una parroquia ayudada, cuando la diócesis tiene que buscar los recursos
dentro de la diócesis o en el exterior para pagar el salario al sacerdote. ¿Cómo pueden ser los sacerdotes en la iglesia tanto autosostenida como ayudada? Pueden ser de medio tiempo, de tiempo completo o voluntarios. De medio tiempo es que recibirá la mitad de los beneficios, salario, pensión y todo. Salario completo, se le paga todo. Voluntario no se le paga nada, se le da a veces una bonificación dependiendo de la capacidad económica que él tenga, se le da una bonificación para su transporte, o se le da en vivienda, o se le dan otros beneficios. Hay otros que no reciben nada. La misión. La misión puede estar bajo la dirección de un líder pastoral, acompañada por un presbítero o un diácono. Y la misión puede tener un sacerdote de medio tiempo, de tiempo completo o asalariado o voluntario, para que empiece ese fogoncito a crecer y a extenderse. ¿Cómo es la práctica para que nosotros podamos crecer y extendernos? Entonces yo tengo vocación, deseo un ministerio. En la casa mía, o en la casa de mi mamá, o en la casa del vecino, o en el conjunto residencial, en el salón comunal, llamo a estudios bíblicos. Todos los martes y los jueves, de 7 a 8 de la noche. Y empiezo a enseñar, y acompañar, y animar, y las personas dicen, oye, qué interesante, ¿cuándo podemos hacer una Eucaristía? Aquí vamos a traer el sacerdote para que nos haga una Eucaristía cada mes. Y eso empieza a crecer, y eso empieza a efervecer. Y cuando uno se da cuenta ya tiene 20, 30, entonces ya no hablamos de misión, sino que entonces vamos a pensar en cómo constituir aquí una parroquia, porque ya todos están preparados, no solo en la Sagrada Escritura, sino en el conocimiento de esta iglesia. Y así empieza a crecer todo. De otra forma no hay. No es que el sacerdote caiga aquí en paracaídas y aquí hay 200 personas que lo están esperando con un salario y con unos beneficios para que nos llegue una misa al mes y luego se vaya. Eso hay que construirlo y es desde abajo. A eso es que yo los invito a que empezamos a construir. Así como un ejemplo que me ocurre a mí, en la transfiguración allá en Antioquia. ¿En qué municipio es? San Antonio de Prado. En San Antonio de Prado, que queda a 10 minutos de Medellín, empieza a construirse, son fogoncitos. Ellos posiblemente ahora que van a la convención, o posiblemente hay que traer una petición para que sea una misión. Si son 3 o 4 personas, entonces una estación de predicación, pero siempre hay que ir avanzando. No podemos quedarnos ahí como adolescentes si nunca llegamos a la madurez. Es un proceso de crecimiento y a ese proceso de crecimiento tenemos que llegar. Entonces la diócesis estructurada tiene un obispo. El obispo tiene unas parroquias y tiene unas misiones. Y ahí van creciendo. Y el obispo, para poder hacer el trabajo, entonces nombra a esos clérigos de que estaba hablando ahora, encargados o representantes de esas parroquias o esas misiones en cada uno de esos lugares. Y el obispo los visita por lo menos una vez al año. Visita que deberían de pagar a las comunidades para que el obispo los pueda visitar. Estructurado esto así, entonces los cánones dicen que debemos tener una convención diocesana al año. En cada parroquia debe haber una asamblea parroquial o misional al año. ¿Qué hacen las parroquias en esa convocatoria? Mañana tendremos aquí en la catedral. ¿Qué hacen? Vamos a elegir una estructura que acompañe al clérigo en el manejo y en la funcionabilidad de su parroquia, de su misión. ¿A quiénes nombra? Debe nombrar un guardián mayor. Ve un guardián menor, dice. Menor, guardián menor. El guardián mayor en las parroquias y en las misiones
lo elige el obispo en consulta con el vicario o con el líder pastoral. Le da una terna y de esa terna el obispo, yo digo porque aquí nunca me llegan los nombres, el obispo es el que elige el guardián mayor y él tiene unas funciones específicas, unas funciones de las que hablan los cánones. Una de ellas es velar, cuidar la estructura de la iglesia, velar y cuidar que se paguen impuestos, que no se deteriore el inmueble. En ausencia del vicario, del sacerdote, será él el encargado de convocar a asambleas parroquiales o a juntas parroquiales. ¿A quién más nombramos? Nombramos un tesorero para que maneje los pocos o muchos recursos que coge la parroquia. Nombramos un secretario o secretaria para que lleve unas actas. Nombramos 2 vocales, que serán los voceros ante la junta, los voceros de la comunidad ante la junta parroquial. Y nombramos, dependiendo del carisma, que fue lo que nos dijo el padre ahora, las pastorales que tengamos, de jóvenes, de adultos mayores, de líderes en ministerio de la palabra, de niños, de escuela dominical, etc. Esta estructura, dependiendo del énfasis que tenga la parroquia, se nombran otras pastorales. Señor obispo, ahí no se nombra fiscal. No, la iglesia no tiene fiscal, una institución sin ánimo de lucro no tiene fiscal. Guardián mayor, guardián menor, tesorero, secretario, pueden elegir ujieres, si quieren, o combinar los ujieres, pueden elegir o guardianes de la ofrenda o custodios de la ofrenda, que son los que lo recogen el domingo, lo llevan y delante de la comunidad cuentan cuánto dinero se hizo, cuánto fue lo que entró a la ponchera, personas que animen a la comunidad para que den el diezmo y la ofrenda. También pueden nombrar a alguien que maneje o que acompañe la ofrenda unida de acción de gracias, UTO. La UTO, la ofrenda unida de acción de gracias, que son las cajitas que nosotros tenemos y por cada día que llegamos bien a la casa, nos fue bien el negocio, los hijos fueron bien cuidados en la escuela, echamos una monedita, esas moneditas se reúnen, se mandan a Nueva York y se forman miles de dólares que ayudan o fomentan la construcción de templos, el mejoramiento de templos, construcción de acueductos, etcétera, etcétera. Esta es la estructura parroquial. Y cuando toda esa estructura parroquial se reúne cada año, entonces nombra, si es una parroquia, con P mayúscula, nombra 4 representantes a la convención. Si es ayudada, parroquia ayudada, 2 representantes a la convención. Como eso cuesta, la parroquia debe proveer el transporte y los recursos para poder asistir a esta convención. ¿Cuántos asisten? Dependiendo de cuántas parroquias haya. ¿Cuántos van por la misión? Por la misión va 1, que lo elige el obispo. La misión va 1, que lo elige el obispo. Siempre, siempre, siempre la persona que vaya debe haber sido bautizada en la iglesia, o recibida en la iglesia, o confirmada en la iglesia, mayor de 18 años. A veces llevan gente que nunca va a la iglesia. Oiga, ¿cómo llama el sacerdote de su parroquia? Es uno que está por ahí de barbita, de camisa azul, el de camisa azul que está. ¿Cómo se llama? No, es que no me acuerdo. No es que ella, pero el de camisa azul que está ahí, ese es mi vicario, sí, mi párroco. Entonces no conocen la iglesia. Todo el mundo le dice y entonces lo eligen para unas organizaciones internas o internacionales y no hacen ningún papel. Aquí asisten todos los que deben asistir. Solo estos pueden asistir. Los bautizados en la iglesia mayores de 18.
los recibidos en la iglesia mayores de 18 y los confirmados en la iglesia mayores de 18. Que conozcan la iglesia, que hayan participado en la vida de la iglesia, que lleven por lo menos 5 años. Pero no es que la señora de ahí me cae muy bien, es que es más querida. Ella siempre que viene a la iglesia me trae flores o me trae tamales. Y entonces esa la voy a llevar, la voy a elegir. Y la señora no sabe qué hacer, cómo votar, no conoce a nadie, está por ahí en un rinconcito, el obispo no la ha ordenado, no la ha reconocido ni nada, pues no conoce el obispo. Y entonces va a pasar vergüenzas, a esos que la llevan. Muchos clérigos hacen eso. Bueno, esta asamblea ahora voy a hablar ya hablé de la parroquial. Si hay alguna pregunta de la parroquial la hacen ahora porque voy a hablar de la Convención Nacional. El obispo tiene que estar presente en la asamblea parroquial. Siempre. En la asamblea parroquial no. En la asamblea nacional sí, en la asamblea parroquial no. A veces me invitan y yo estuve en el Río Salvador haciendo las elecciones y todo, acompañando y ayudando. Ojalá, preferiblemente, deseable, de que la familia de uno no participe en la asamblea, en la junta parroquial. No es que mi niña es tenaz para manejar las finanzas, es que trabaja en un banco. Entonces, mi hija la ponemos de banquera, a recibir la ofrenda. No, es que mi esposa es muy buena para taquigrafía, entonces vamos a ponerla como secretaria. Eso no está bien, eso molesta a la gente quiere tener participación. Ojalá no pongamos a la familia en esos trabajos, porque se vuelve una cosa de familia. O no pongamos a la familia de nosotros a que cuenten la ofrenda, a que sirvan de guardianes de la ofrenda. No lo pongamos porque la gente está presta para ver qué es lo que el clero hace. Pero yo también pensaría ahí, perdón, de que al formar la junta, que mínimo las personas tuvieran, después de recibirse, por lo menos 2 años para llegar a esos cargos. Sí, claro, pues que conozcan un poco la iglesia, que sepan en dónde están, que saben estructurar un mecanismo, porque, pues, es lamentable, no participan, no hacen ningún papel. Y el papel que van a hacer es incomodarse, porque no saben cómo votar, qué es lo que hay que hacer. En la junta parroquial dicen, bueno, vamos entonces a pedirle a fulano de tal que se encargue de tal cosa. Y ella, como no sabe quién es, te levanta la mano, sí, yo estoy de acuerdo, pero no conoce la persona por la que está votando. Es un voto incierto. Bueno, vamos entonces a hablar un poquitico de la Asamblea Nacional. Esa convención diocesana, prevista por los cánones y compuesta por todos los clérigos, es obligación que los clérigos participen en la convención diocesana. Es obligación que los clérigos participen en la vida de la iglesia. Si el clérigo va a la convención y no lleva delegados, quiere decir que no tiene comunidad. Quiere decir que no hizo la apropiación suficiente para poder participar. Esa es la lectura que uno tiene que hacer. No otra lectura hará uno de ver el clérigo que llegó solo. ¿No? Y a veces entonces, como dicen por ahí en la costa, es que ese delegado es come años. Sí, come años. ¿Cuántos años tiene usted? 12 años. Ah, pensé que tenía 18. No, es come años. A veces le presentan a unos niños para confirmar que no son adolescentes. Entonces ellos no saben a qué van. Y el clérigo, solo por llenar, por acumular, entonces hace que el necesito se preste para la confirmación. Convención diocesana. Cada año debe haber una convención diocesana presidida por el obispo. Ya esta deben participar todos los clérigos.
y los diputados elegidos, no nombrados, elegidos. ¿Elegidos cuándo? En asamblea parroquial o misional. Elegidos, no nombrados. Es que me cae muy bien, voy a llevar a fulana porque me cae muy bien. No, deben ser elegidos en la asamblea. Debe haber un acta de la asamblea. Alguien debe tomar nota de la asamblea a quienes eligieron de guardián menor, de tesorero, y eso debe reposar en la oficina. Esa acta deben enviar a la oficina para uno saber que sí hicieron una asamblea. De lo contrario, le queda a uno la espinita ahí. Estas personas, 40 o 50, que sean los delegados con los clérigos, van a oír los informes financieros, van a oír los informes de tesorería, van a oír ingresos y egresos, van a oír los informes de cada una de las parroquias y misiones que hicieron durante el año. Y los informes deben tener el presupuesto que ejecutaron y las pastorales que realizaron. Eso es básicamente. Y una vez que oímos esto, entonces entramos en la elección. ¿Qué elecciones? Fundamentalmente el comité permanente. El comité permanente debe estar conformado por lo menos de 2 clérigos y de 2 laicos. ¿Qué hace ese comité? Es un comité consultor para el obispo. Así como el arzobispo tiene los obispos y tiene el comité para preguntarles, mire, hay esta cosa, ¿podemos hacerla o podemos hacerla? Porque esta es una iglesia consensuada, es una iglesia participativa, es una iglesia democrática. Estas personas que elegimos van a servirle de muletas, de apoyo a los obispos en el trabajo pastoral y en el trabajo misional. ¿Qué otros comités? Podemos elegir muchos comités, podemos elegir el comité del ministerio, de acción social, de liturgia y música, de mayordomía, de desarrollo, de autonomía, de planeación, jurídico, comité. Jurídico. ¿Cuántos necesitamos? Del título 4, cuidado de los niños. Vamos a nombrar los comités que se necesiten y que se requieran. De construcción, de presupuesto, El tribunal también. tribunal, aquí está el tribunal eclesial. Hay tantos comités cuantos se requieran o se necesiten. Como no tenemos personal para todo eso, porque el comité de revisión o del título 4 o el jurídico, de acuerdo a los cánones generales de la iglesia, son muchas personas, no tenemos las suficientes personas preparadas para esos comités. ¿Qué más hacen? Si hay convención general, para asistir a organismos internacionales se hacen elecciones. Si hay sínodo provincial, hay que hacer elecciones. Y si usted manda diputados que no tengan la preparación académica, que no conozcan la iglesia, ¿cómo van a proponerlo para que represente la iglesia en el exterior? Va a ser muy complicado. Y la complicación no es para él va, se le da el pasaje y el boleto aéreo y el pasaporte y la visa, y él va. Pero el que va a quedar mal es el obispo, porque la persona le va a preguntar, ¿cómo llama su obispo? Y dice, no, pues es el de Barranquilla que está por ahí caminando. O es el de Lo mismo. Es el de moradito. El de moradito. Que tiene una crucecita aquí bonita en el pecho. Esa es la estructura de una diócesis. Así están estructuradas las 120 diócesis, de 128 diócesis
que están en el continente americano. ¿Cómo es la estructura de la Iglesia del Canadá? Ah, yo no sé. Yo solo me sé la estructura de la provincia a la que yo pertenezco. ¿Allá hay lo mismo? Sí. Parecido, similar o semejante. En África, parecido, similar o semejante. Libro de oración común, en toda parte hay. ¿Qué tiene? Unos tendrán música, otros tendrán notas musicales, pero las oraciones prácticamente son las mismas. La misma estructura de lo que habló Elizabeth hace un rato en el libro de oración común, que es lo que nos une con la comunidad anglicana. ¿Alguna pregunta? Esta es básicamente la estructura de la diócesis a la provincia y a la comunión, o de la comunión a la provincia y a la diócesis. Si la parroquia es autónoma, me imagino que correrá con todos los gastos del sacerdote, ¿cierto? Y el diácono también. Y todo. Pero si es ayudar, también corre con todo. Si tienen 2, 3 diáconos, los que tengan. Tiene 5 diáconos, y si tiene 3 presbíteros, tiene que llevarlo a todo. Por eso hay que hacer actividades, por eso está anunciando con suficiente tiempo en dónde va a ser la convención para que empiecen a hacer actividades. Si el sacerdote no convoca a asamblea parroquial, ¿quién lo hace? Lo hace el guardián mayor. Y lo consultan hoy. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Ya la estructura... Señor obispo, otra pregunta, ¿no? Digo, Si el guardián mayor, como yo estoy en mi casa hasta ahora en este año, observa alguna anomalía en el templo o algo, ¿es obligación informarle a quién, al señor obispo o a quién, señor obispo? fundamentalmente, si el guardián mayor encuentra alguna anomalía, lo primero es hacer lo que dice el Evangelio, comunicar al presbítero. Si el presbítero no te hace caso, convoca al comité, a la junta parroquial, y si la junta parroquial no te hace caso, entonces a la iglesia, y me avisa a mí. Gracias, señor obispo, gracias. O sea, ya unos conductos regulares. Bueno, hablemos un poquito. ¿Alguien tiene los cánones diocesanos? Yo creo, ¿sí? Hablemos un poquito, dígame cuáles son las características de la parroquia ayudada y la misión, para que podamos tener claro eso, para poder continuar, porque eso es bueno saberlo cuando hablemos de administración parroquial. Parroquia. De las parroquias. Ok. ¿Qué canon es? Es el canon. Diocesano reverendo. Sí. A los que no los tengan se los voy a enviar por el WhatsApp. Canon 4. Entonces dice canon 4 de las parroquias, membresía. Sí. Para pertenecer a la Iglesia Episcopal en Colombia es indispensable incardinarse canónicamente, lo que ocurre mediante el sacramento del bautismo, la confirmación o la admisión canónica por parte del obispo. Bautismo, confirmación o recepción o admisión. Dice, los que se hacen miembros de esta iglesia se consideran en buenas relaciones con la iglesia y el obispo siempre que acepten las Sagradas Escrituras como única norma indispensable para la salvación, acepten las normas y disciplina de la iglesia como están establecidas en la Constitución y cánones generales y diocesanos y las disposiciones del obispo. Se considera miembro en malas condiciones el clérigo depuesto, el laico excomulgado, el clérigo o laico que haya sido declarado tal por el obispo en consulta con el comité permanente. Dentro de la membresía puede haber miembros activos, que son los asistentes regulares y contribuyentes de los programas de promesas y ofrendas promovidos dentro de la iglesia. Miembros simpatizantes, los que no han recibido en esta iglesia los sacramentos del bautismo y confirmación y no han sido admitidos canónicamente, pero asisten con alguna regularidad a la celebración eucarística. Miembros inactivos, aquellos que aunque permanecen canónicamente vinculados a la iglesia, no asisten regularmente durante el año a las celebraciones y reuniones de la congregación
y que no contribuyen en forma estable a los programas de mayordomía y ofrendas. Y luego vienen las obligaciones de los miembros activos y las responsabilidades de las parroquias en la sección 2. Ok, responsabilidad de las parroquias. Entonces, las parroquias tendrán las siguientes responsabilidades. Ok, responsabilidades de la parroquia. 2.1, responsabilidades pastorales. Uno pastoral. Presentación de servicios, prestación de los servicios litúrgicos. Ah, bueno, cada parroquia debe enviar a la convención el informe, ya lo dije, escrito de las actividades que hizo durante el año. Hay cánones generales que autorizan al obispo a sancionar al clérigo que no cumpla con los requisitos. Entonces, prestación de servicios litúrgicos. 2, administración de los sacramentos. 3, ofrecimiento de la instrucción religiosa de vida. 4, planes de sostenimiento en la fe y crecimiento de la membresía. 5, atención a las personas en consejería e inscripción para los sacramentos. Luego vienen las responsabilidades administrativas. Mantenimiento y conservación de la estructura física del templo, prestación de los servicios de oficina donde se han de llevar los libros parroquiales. Y por último, la responsabilidad. Hay parroquias que nos llevan el libro de culto. ¿Aquí está el libro de culto por acá? Está acá encima. Hay parroquias que no llevan el libro de culto. ¿Para qué es este libro? Este libro está en disponibilidad en la diócesis a 80,000 pesos. ¿Qué contiene esto? ¿Alguien quiere leer? Tiene la fecha, la hora, el tipo de servicio, los números, las personas que asistieron. Ya asistieron 20, comulgaron 10. ¿Quién predicó y quién celebró? Como dentro de 8 días va a haber servicio, o el jueves va a haber otro servicio, entonces la fecha del jueves. Asistieron 15. Entonces 15, aquí hay forma de sumar los 20 del domingo pasado más los 15 más 35. Así que yo cuando termine el año y tenga que hacer mi informe, digo, ¿cuántas celebraciones eucarísticas hubo? ¿Cuántas personas asistieron? Porque cada 8 días voy sumando la totalidad. ¿Y qué sacramentos se realizaron? Esto me va a dar a mí la guía permanente. ¿Y cuánta ofrenda se recogió? Sí, cuando yo termine el año, sé que sumando los 20,000 pesos del domingo, más los 12 del jueves, más los 15 del viernes, me va a decir al final del año que se recogieron 2.456.000 pesos y se gastaron en hostias y en vino 100,000 pesos. Este libro me sirve a mí para llevar las guías y sirve para varios años. Entonces, cuando termine el año, le trazo una raya roja para empezar un nuevo ciclo. Y continúo y empiezo a sumar de nuevo. Así que si a usted le preguntan cuántos sacramentos hizo en el quinquenio, usted suma el año 2010 más 2011 más 2012 más 14 más 15 y dice cuántos sacramentos hubo en el quinquenio, cuántos feligreses hubo, cuántas misas celebró. Para eso es. Y la responsabilidad de cada parroquia es enviar del diezmo que recibe en su parroquia, enviar el diezmo a la diócesis para la burocracia, para la estructura, para apoyar a otras misiones que no tienen los suficientes recursos para poder trabajar y desde la diócesis hay que apoyarlos. Pero hay parroquias que reciben bastantes, suficientes recursos, pero nunca se acuerdan de apoyar a la diócesis para que la diócesis pueda redistribuir esos recursos. Así que este libro es un libro tan importante como el libro de sacramentos. Y hay que llevarlo, ¿sí? Responsabilidades económicas. Yo quiero llegar, sí, bueno, responsabilidades económicas, pero quiero llegar al número de feligreses que se requieren para la composición de cada una de ellos. Eso está creo que en la Constitución, reverendo. No, ¿El canon? Está en el canon. porque ahí están los requisitos que dice cuántos feligreses debe tener la parroquia, cómo se va a ir movilizando la parroquia.
¿Cómo se espera que la parroquia continúe creciendo y madurando? Está en el canon número 3. Léelo. Dicen, ¿Canon 3? sí. Para que una parroquia ayudada pueda pasar del estatus canónico de parroquia, deberá llenar las siguientes especificaciones. Sí. ¿Canon 3? Sí, señor. Estar capacitada para responder por todas sus obligaciones pastorales, administrativas y económicas en necesidad de ayuda externa. Pastorales, Administrativas y económicas económicas, sin necesidad de ayuda sí, externa. no externa. Contar con no menos de 50 personas 50 personas. mayores de edad, asistentes, comulgantes y contribuyentes regulares que estén en buenas relaciones con el obispo. Tener madurez como congregación anglicana. Poseer un templo suficientemente dotado para la celebración de culto y la administración de los sacramentos. Y deberá ceñirse el procedimiento. La Junta Congregacional, encabezada por el vicario parroquial, elevará ante el obispo diocesano la solicitud para promoción a parroquia. Dicha solicitud irá firmada por el vicario de totalidad de los miembros de la Junta Congregacional y por otras personas de la congregación. Siga. La solicitud, Sí. a la solicitud deberán anexarse los informes pastorales, administrativos y económicos, así como las de dotación y características del templo. Si no llevas el libro, pues va a ser muy difícil llenarlo de información. El texto de la solicitud deberá contener la declaración de adhesión a la doctrina, disciplina y culto de la Iglesia Episcopal, declaratoria de sometimiento a la Constitución y culto y cánones generales diocesanos, el compromiso de pago del diezmo diocesano y el de pagar la totalidad de los gastos parroquiales. Para que una misión pueda ser erigida en parroquia ayudada, deberá llenar las siguientes especificaciones. 2.1. Estar capacitada para responder por sus obligaciones pastorales y administrativas y por buena parte de sus obligaciones económicas. 2. Contar con no menos de 30 personas mayores de edad asistentes, comulgantes y contribuyentes regulares y en buena relación con el obispo. Haber demostrado suficiente estabilidad y posibilidad de crecimiento. Poseer una capilla para la celebración del culto. Además, deberá ceñirse al siguiente procedimiento. Elevar ante el obispo diocesano la solicitud de elección de misión a parroquia ayudada, firmada por el misionero y por un buen número de los miembros de la congregación. A la solicitud deberán anexarse los informes que acreditan la capacidad de la congregación para elegirse parroquia ayudada. La solicitud deberá contener declaratoria de adhesión a doctrina, disciplina y culto, declaratoria de sometimiento a la Constitución y cánones generales y diocesanos, compromiso de pago del diezmo diocesano, compromiso de pagar buena parte de los gastos de operación como son gastos de altar, de oficina, de servicios públicos y de delegados a la convención diocesana. El obispo, en consulta con el comité permanente, estudiará la solicitud y si todo acredita la capacidad para que la misión pase a ser parroquia ayudada, llevará la propuesta a la convención diocesana para su ratificación. Ratificada por la convención la propuesta de elección a parroquia ayudada, el obispo procederá a expedir el decreto de elección y nombrará al vicario parroquial y una junta provisional que fungirá hasta que la nueva parroquia ayudada celebre su primera asamblea congregacional en la que elija la junta de propiedad. La junta en propiedad. Sección 3. Para que una congregación sea erigida en misión canónica. Congregación. Se erigida en misión canónica. En misión canónica. Requiere las siguientes especificaciones mínimas. Responder por algunas obligaciones pastorales. Contar con un número de miembros activos no menor de 15 mayores de edad, asistentes y comulgantes. Contar con un lugar de culto estable. Deberá ceñirse al siguiente procedimiento. Elevar ante el obispo la solicitud para que su congregación sea erigida en misión canónica y solicitar que se le asigne un misionero que preside el culto, al menos semanal, e instruye en la religión y en el espíritu anglicano. Estudiada la solicitud, el obispo podrá elegir la nueva misión asignando al mismo tiempo al misionero,
La membresía de la misión deberá mantener estrechos vínculos con la parroquia o parroquia ayudada a la cual pertenece. Esa es la estructura. Antes teníamos estación de predicación. La estación de predicación era el núcleo básico, primario, y de ahí iba surgiendo. Ahora tenemos congregaciones, misiones, parroquias ayudadas y parroquias con P mayúscula. Esa es la estructura que tenemos. Y entonces, hay estructuras en la iglesia que no cumplen ninguno de estos requisitos. Hay parroquias que no tienen los 50 miembros. Hay misiones que no tienen los 30. Y hay congregaciones que no tienen los 15. ¿Cómo hacer? Hay que empezar a trabajar para llenar los requisitos. Porque entonces hay que empezar también a que si no lo llenan en un determinado tiempo, hay que bajarles el estatus también. Convertirlas de parroquias a congregaciones, o muchas veces de misiones a congregaciones. Bueno, yo creo que dejamos hasta ahí para en otra oportunidad continuar con todo lo que tiene que ver con la composición de la junta parroquial y de la estructura interna y externa de la diócesis y la composición de los feligreses que hagan parte de la estructura de la parroquia, de la misión, de la congregación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Los que están en línea, ¿alguno tiene alguna pregunta para este módulo? Si quieren pueden activar su micrófono y hacer la pregunta. Hablen ahora o callen para siempre. Creo que no hay preguntas. Okay, muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces a despedir esta tarde con un padre nuestro, para que nos dirija Álvaro Felipe. Vámonos de la mano entonces. Vamos a ordenar Padre entonces con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Una feliz tarde para todos. Que el Señor de la gloria los bendiga, los protege, los guarde todo el peligro. Amén. Gracias, Señor. Bueno. Muchas gracias a todos. Que tengan feliz tarde y hasta la semana.